El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche caía sobre Oleiros con esa pesadez húmeda y fría tan característica del invierno gallego, una oscuridad densa que parecía querer tragarse las luces de las farolas y los destellos festivos que adornaban las fachadas. Era el 31 de diciembre de 2019. El mundo entero se preparaba para despedir una década y dar la bienvenida al año 2020, una cifra redonda que prometía modernidad y cambios, aunque nadie en aquel hotel podía imaginar la naturaleza de los cambios que se avecinaban ni la tragedia que marcaría el inicio de su propio calendario. El escenario estaba dispuesto en un conocido hotel de la localidad, un edificio moderno y funcional que esa noche se había vestido de gala para acoger a cientos de comensales dispuestos a celebrar la tradicional cena de Nochevieja y el posterior cotillón. Dentro del recinto el ambiente era una burbuja de calidez y euforia controlada. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal fino y el roce de los cubiertos sobre la porcelana. Había familias enteras reunidas alrededor de mesas circulares vestidas con manteles blancos impolutos, grupos de amigos que brindaban por los éxitos pasados y parejas que se miraban con la promesa de un futuro brillante. El aire olía a marisco fresco, a asados jugosos y a perfumes caros. Todo estaba orquestado para ser una noche perfecta, una velada de alegría y desconexión donde los problemas cotidianos quedaban suspendidos en el umbral de la puerta giratoria de la entrada. Entre la multitud se encontraba un grupo que incluía a un joven lleno de vida, un chico con doble nacionalidad que había cruzado el océano para estar allí, para disfrutar de la tierra de sus ancestros y sumergirse en la celebración. Nadie podía presagiar que sus pasos sobre la moqueta del salón serían los últimos de un camino que apenas comenzaba a transitar. La cena transcurrió con la normalidad de estos eventos, una coreografía de camareros sirviendo platos y retirando bandejas, de risas que subían de volumen a medida que las botellas de vino y cava se vaciaban. Llegó el momento cumbre, el instante en que el reloj marca la medianoche y la atención se centra en las 12 uvas de la suerte. El salón se llenó del sonido de las campanadas retransmitidas, cada una acompañada por el gesto casi mecánico de ingerir la fruta, seguido de un estallido de júbilo, abrazos, besos y deseos de felicidad. Bienvenido 2020. La orquesta comenzó a tocar, la gente se levantó de sus sillas y la formalidad de la cena dio paso a la desinhibición de la fiesta. Fue entonces cuando la celebración se trasladó hacia la zona de la barra, el lugar donde la noche suele alargarse y donde los límites comienzan a desdibujarse. La barra libre es un arma de doble filo, un espacio donde la alegría puede transformarse en euforia desmedida y donde el alcohol, ingerido con rapidez, empieza a nublar el juicio y a calentar los ánimos. La música retumbaba en las paredes, una mezcla de éxitos actuales y clásicos de verbena que invitaba a bailar y a olvidar la compostura. En aquel espacio, que poco a poco se iba abarrotando, coincidieron dos grupos de personas. No se conocían, o al menos no tenían rencillas previas aparentes, pero en la química volátil de la madrugada a veces basta una mirada mal interpretada, un empujón accidental o una palabra fuera de tono para encender la mecha de la violencia. Eran cerca de las 5 de la madrugada del 1 de enero de 2020. La fatiga empezaba a hacer mella en algunos, mientras que otros parecían alimentarse de la energía caótica del momento. La tensión no surgió de golpe, sino que se fue gestando en pequeños gestos, en miradas que se cruzaron con demasiada intensidad, en el espacio personal invadido en la aglomeración de la barra para pedir una copa más. Lo que comenzó como un intercambio de palabras ásperas, inaudibles para la mayoría por el volumen de la música, pronto escaló a un nivel físico. En un instante la atmósfera festiva se quebró. La pelea estalló con la virulencia de una tormenta repentina. No fue una simple discusión, sino un torbellino de empujones y golpes que generó un círculo de vacío alrededor de los contendientes. Los testigos, paralizados por la sorpresa y el miedo, vieron cómo la violencia se apoderaba del vestíbulo. En medio del caos, un objeto cotidiano se convirtió en un arma letal. Un cenicero de cristal pesado y contundente fue blandido en el fragor de la lucha. El sonido del cristal rompiéndose o impactando fue una nota discordante y terrible que heló la sangre de quienes estaban cerca. El joven, aquel que había venido a celebrar la vida, se vio envuelto en el centro del huracán. En la confusión de la trifulca recibió golpes, pero la dinámica exacta de la agresión se volvió borrosa, una sucesión de movimientos rápidos y brutales. Cayó al suelo. En ese momento la música seguía sonando, ajena a la tragedia que se consumaba en el suelo del hotel, creando un contraste macabro entre la alegría enlatada de los altavoces y la realidad de la muerte que se abría paso. El pánico se extendió como una mancha de aceite. Los gritos de auxilio sustituyeron a las risas.
Alguien pidió que pararan la música. Las luces se encendieron con toda su potencia, revelando la crudeza de la escena, despojando al salón de su magia nocturna y mostrando las caras desencajadas de los asistentes. El personal del hotel y algunos de los presentes intentaron socorrer al joven, que yacía inconsciente. Se iniciaron las maniobras de reanimación, esos movimientos desesperados y rítmicos que buscan engañar a la muerte y traer de vuelta un aliento que se escapa. Los minutos que tardaron en llegar los servicios de emergencia parecieron horas, un tiempo elástico y angustioso donde la esperanza luchaba contra la evidencia de un cuerpo que no reaccionaba. Las sirenas de las ambulancias y de la policía rompieron el silencio de la noche exterior en Oleiros, acercándose a toda velocidad hacia el hotel. Al entrar los sanitarios se encontraron con un escenario desolador, con grupos de gente llorando, otros gritando de rabia y un círculo de silencio alrededor del caído. A pesar de los esfuerzos titánicos por reanimarlo, la vida se había extinguido. La noticia de la muerte cayó como una losa sobre el hotel. La fiesta de bienvenida al Año Nuevo se había transformado en una escena del crimen. La Guardia Civil tomó el control de la situación, acordonando la zona, identificando a los testigos y deteniendo a los presuntos implicados. Los interrogatorios comenzaron allí mismo, entre los restos de la fiesta, con personas aún vestidas de gala pero con el alma rota. La autopsia revelaría más tarde los detalles clínicos del fallecimiento, pero en ese momento solo existía el hecho brutal e irreversible de la pérdida. Una disputa absurda alimentada por el alcohol y la irracionalidad, había segado una vida joven. El cenicero, los golpes, la caída, todo formaba parte de un rompecabezas de violencia que nadie lograba comprender del todo. La mañana del 1 de enero de 2020 amaneció gris y fría en Oleiros. La noticia corrió como la pólvora por la localidad y por toda Galicia, tiñendo de luto el inicio del año. Mientras la mayoría de la gente dormía la resaca de la celebración o desayunaba chocolate con churros, una familia destrozada tenía que enfrentarse a la peor pesadilla imaginable. El hotel, vacío ya de clientes, guardaba en su silencio el eco de la tragedia. Los días siguientes estuvieron marcados por la investigación, por la reconstrucción de los hechos paso a paso. Se habló de la intención, de la casualidad, de la mala suerte y de la responsabilidad. La justicia comenzó su lento engranaje, buscando poner nombre y apellidos a la culpa, intentando explicar lo inexplicable. Pero nada de eso podía cambiar lo que había sucedido en aquella moqueta. La historia de esa Nochevieja en Oleiros quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo la violencia puede surgir en los lugares más inesperados, transformando la alegría en dolor en cuestión de segundos. Fue el presagio oscuro de un año, el 2020, que traería sufrimiento a escala global, pero para los protagonistas de aquella noche, el mundo se detuvo y cambió para siempre en el instante preciso en que la pelea comenzó en la zona de la barra. El eco de aquel suceso perdura, no como una simple anécdota de sucesos, sino como una narrativa de dolor y absurdo. La imagen del hotel, imponente en la noche gallega, se convirtió en el telón de fondo de un drama humano donde el destino jugó sus cartas más crueles. Y así lo que debía ser un relato de esperanza y nuevos comienzos, se tornó en una crónica negra, escrita con letras de duelo en la primera página del calendario. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.